En 2004, Douglas Holt, un profesor de marketing de Harvard, publicó una tesis acerca de cómo hay marcas que se convierten en iconos culturales. La propuesta de su tesis fue que las marcas basaban su marketing principalmente en reflejar deseos o problemas que tiene una sociedad. Esta idea Douglas Holt la ilustra con ejemplos que realmente casi todos, no sé si todos, quizá hay alguno de China, pero la mayoría son de Estados Unidos, porque este concepto de branding cultural en España o en el mundo hispanohablante en general no lo vemos tanto, incluso todavía. Ahora comentaremos algún caso, quizás en Latinoamérica sí que se puede ver, pero en España no se ve casi nada hasta hace nada. Y pone el ejemplo, que yo lo veo el quizá más llamativo, de la campaña de Volkswagen entre 1960 y 1990. En 2010 sacó el libro de Cultural Strategy, que os dejaré por aquí la portada y abajo el enlace a Amazon por si queréis echarle un vistazo, que era básicamente la misma idea, pero con un marco mucho más amplio. Y con este libro trajo la teoría del consumidor cultural. La idea de esto es que el branding cultural puede convertirse en una ventaja competitiva, igual que muchas otras, como puede ser la logística u otras cosas que tengas como ventaja competitiva, porque no es como otro tipo de marketing, que realmente al final son estrategias puntuales, sino que si consigues hacer branding cultural bien, es decir, identificarte pues con algo en concreto o con una nación, es muy difícil que alguien se superponga y, digamos, ocupe tu posición dentro del mercado, o más bien dentro de la imagen que tiene la gente sobre las marcas. Voy a poner varios ejemplos porque en el libro comenta bastante. Si queréis saber bastante más sobre el tema, podéis indagar un poco más en este libro, pero el ejemplo que me llama la atención, uno de ellos, es el de Ben & Jerry's, porque realmente son helados, o sea, no tenía ningún tipo de innovación de producto, no tenía nada especial, no tenía una tecnología súper puntera, pero lo que sí hizo fue asociarse con la idea de ser anti-Reagan, que era el presidente de aquel entonces, y pasó de facturar, no sé si eran menos de $200.000 en el año 79, a 60 millones o más de 50 millones en el año 89. Y según el autor fue esto lo que disparó sus ventas, que de hecho 10 años más tarde, en el 99, lo compraría Unilever y habían facturado esa cantidad por 4, o sea, no sé si facturaban como 240 millones de dólares cuando lo compró Unilever. Y como digo, Douglas Holt lo que le atribuye es que gracias a esa comunicación, porque constantemente lo que hacían era una campaña anti-Reagan, justo en el momento en el que la brecha entre liberales y conservadores en Estados Unidos se estaba empezando a ampliar. Para intentar explicarlo mejor, voy a ver si puedo inventarme un ejemplo que identifique bastante bien, que no salga en el libro, pero que sea con Latinoamérica, y que explique muy bien el branding cultural, porque por ejemplo se me ocurre una bebida mexicana o cualquier marca mexicana, voy a poner por ejemplo eso, una bebida que se llama Tres Latas, o como quieras que se llame, de cerveza o de refrescos o de lo que sea. Entonces imagínate que en la cultura mexicana está muy arraigado, o la gente está familiarizada con el hecho de que tiene conocidos, tiene familiares que emigran a Estados Unidos, que tienen que buscarse la vida allí, que si quieres ser ambicioso, si quieres aspirar a más, tienes que emigrar a Estados Unidos, pues porque México es muy difícil conseguir unas grandes cantidades de dinero o lo que sea, o conseguir una vida próspera. Entonces todo el mundo, digamos, que tiene algún cercano que ha emigrado a Estados Unidos. ¿En qué consiste el branding cultural? Bien, pues como que digamos que esto lo identifica Tres Latas y dice, vale, los mexicanos, hay muchos, o en la cultura está eso de emigrar a Estados Unidos, pues vamos a centrar nuestra comunicación en eso. Entonces, los envases lo hacen pensando en eso, los nombres de sus bebidas lo hacen pensando en eso, el personaje que ellos crean en sus anuncios, en sus historias, es una persona que ha emigrado a Estados Unidos y luego ha sacado a toda su familia adelante gracias a eso, y después allí todos beben en Estados Unidos Tres Latas, ¿no? Consiguen esa cerveza o ese refresco mexicano y toda la familia bebe esa bebida. ¿Qué va a pasar cuando tú pienses en México o en una bebida mexicana? Como de hecho ahora puede ser con Coronita. Pues lo que básicamente pasa es que se identifica esa bebida con México o con el hecho de estar emigrando. Entonces cuando tú sueñas con emigrar, o te gusta el hecho de poder emigrar a Estados Unidos y eres mexicano, lo que vas a hacer es pensar en Tres Latas, pensar en esa marca. Y si te fijas que por esto es lo que comentaba el autor, que es una ventaja competitiva, porque no puede llegar de pronto, si se ha logrado bien esa campaña de marketing o esa comunicación, llegar otra bebida y de pronto identificarse con lo mismo o conseguir arraigarse tanto en la cultura mexicana como lo ha hecho esa empresa antes, porque ya estás pensando en otra marca cuando piensas sobre la cultura mexicana. Si queréis que hable de algún caso real y que conozcáis, pues quizás Nike, vamos, tiene un ejemplo que se ve bastante bien, que es el hecho del individualismo, que en Estados Unidos pues era cada vez algo que se veía más en la sociedad, y justamente Nike lo vio y empezó a hacer anuncios pues con lo de Find Your Greatness, o sea, encuentra tu grandeza, Just Do It,
conviértete en el mejor, se asoció con jugadores de la NBA que partían de la nada y conseguían ser alguien excepcional, es decir, se centró mucho en la idea de individualismo. Y eso estaba muy arraigado en la sociedad, o sea, todas las personas bueno, no todas, pero se entiende, ¿no?, que estaba como generalizado en la cultura, que todos individualmente querían ser mejores. Eso seguramente en China no hubiera funcionado, porque China es justamente lo contrario, o sea, China seguramente que hay alguna marca que se asocia con el estar en familia, con el comer todos juntos, con el compartir, etcétera, etcétera. Y quizás se puede comparar con el marketing social, pero esto apela como algo más generalizado dentro de la sociedad, que pueden ser sentimientos, pueden ser problemas o pueden ser deseos que tenga el conjunto de la sociedad, o que aunque ellos no los tengan, sepan que forman parte de esa sociedad. Otro ejemplo estadounidense puede ser Harley Davidson, que es un poco el mismo estilo, ¿no?, de también bastante individualista, de viajar, de comparte con otros moteros y demás. Quizá no está tan arraigado porque al final es un nicho más específico, que son los moteros, pero es un poco el mismo estilo. Y luego no tiene por qué ser siempre en tu propio país hacer el propio marketing ahí, porque por ejemplo, no sé, los restaurantes chinos o restaurantes temáticos en general tienen branding cultural, pero tienen branding cultural porque, por ejemplo, llegan restaurantes chinos, por lo menos en España es así, y en lugar de intentar acomodarse o intentar adaptarlo a lo español, intentan como parecer lo más chinos posibles, aunque realmente no sean chinos o sea, chinos de forma natural, porque la comida es distinta, etcétera, etcétera, pero la concepción que un español tiene de lo que es algo chino, pues intentan parecerse a eso, poner la decoración que un español piensa que es un chino, y así consiguen asociarse con esa marca china que va a conseguir que más gente vaya a esos restaurantes. Y con los restaurantes temáticos en general sucede lo mismo, pues un restaurante cowboy, un restaurante de lo que sea. Se intentan identificar con una sociedad, con una cultura, como puede ser la cultura china, la cultura japonesa, la cultura italiana, también hay bastantes italianos. Intentan impregnarlo al 100% de eso para que tú lo identifiques con esa cultura y si te gusta esa cultura, lo consumas. Espero que os haya parecido interesante. A mí me parece un concepto bastante curioso de entender porque es una ventaja competitiva, realmente es muy difícil de hacer y por tanto no hay muchas empresas en las que puedas ver este concepto, pero hay casos concretos que se ve muy notablemente cómo utilizan esta herramienta para hacer su marketing y su comunicación. Si queréis que hable de cualquier otro concepto, podéis dejármelo por aquí abajo. Os dejaré también un canal de Telegram donde comparten libros y cursos que quizás os interesen sobre estos mismos temas y nos vemos en el siguiente vídeo.